Bienvenidos hoy a nuestro programa Tardes de Restauración. Y es un tema que traemos para el día de hoy bien importante y es cambiando de actitud. Se hace necesario, estamos iniciando un año nuevo y es muy importante que no sigamos con las mismas actitudes del año pasado. Es por eso que para ver y hablar de actitud decimos que es un procedimiento que conduce a un comportamiento en particular, es la realización de una intención o propósito. Para ello vamos a ver Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 8, que nos habla de alguien que tuvo muy buenas actitudes. Dice la palabra de Dios: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y vemos que Jesús mantuvo una actitud perfecta en cada situación de su vida. Y es ese ejemplo de Jesús el que en este año que se inicia, usted que está hoy conectado con este programa, debe autoevaluarse y decir: se me hace necesario cambiar de actitudes. ¿Por qué? Porque Jesús es nuestro ejemplo para ver cómo Él se comportó en cada situación, cuál fue la actitud que asumió en cada aspecto de su vida cuando estuvo en esta tierra. Y primero empecemos con que Jesús oraba en todo y por nada se preocupaba. Nosotros también debemos buscar la guía de Dios en cada aspecto de nuestras vidas y permitirle que obre en su perfecta voluntad. Entonces nos encontramos a un Jesús en el Getsemaní. ¿Cuál fue la situación de Jesús en el Getsemaní? Angustiante. Una situación que cualquiera se hubiese preocupado en gran manera. Él no fue que no estuviera angustiado, pero hubo un momento en esa situación que estaba tan difícil que dijo: Señor, no quiero que se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Es decir, inmediatamente el Señor se quedó callado y le envió ángeles. ¿Por qué? Porque en la actitud que Él asumió fue una actitud de dejarle todo bajo la voluntad perfecta del Señor. Él hubiese podido decidir otra cosa, hubiese podido decidir no ir a la cruz, pero su actitud no le preocupó porque sabía que la voluntad de Dios era la voluntad buena, agradable y perfecta. Entonces, es nuestro modelo a seguir cuando tenemos situaciones preocupantes. A todos nos pueden pasar, pero ¿cuál es la actitud que vamos a asumir en una situación preocupante que nos pueda llegar? Y es asumir esa actitud de ir a la oración y de esperar que Dios haga su perfecta voluntad en nosotros. Pero otra manera de ver el cambio de actitud y de seguir asemejando la actitud de Jesús es que Jesús nunca fue o se puso a la defensiva o se desalentó. Él nunca tuvo una actitud de ponerse a la defensiva. Su objetivo era el de complacer al Padre en lugar de lograr sus propios planes. Es decir, Él había tomado una decisión. Le había dicho en su condición de grandeza, de majestuosidad, cuando estaba con el Padre le dijo: ¿tú quieres ir? Y Él tomó una decisión. Y cuando Él tomó esa decisión, se despojó de su grandeza, de su majestuosidad, de su gobierno, de su dominio, de su divinidad, para hacerse como usted o como yo. Cuando Él toma esa decisión, ¿verdad?, sabía lo que se le avecinaba, sabía que iba a ser traicionado por su pueblo. Dice la palabra del Señor
que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que recibieron, los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero nos encontramos con un Jesús que tuvo una actitud no a la defensiva, no se desalentó, no se desanimó frente a ninguna circunstancia. Esa es la actitud que debemos asumir, no importa las circunstancias por las cuales estemos pasando. Este tiene que ser un año para no desalentarnos, este tiene que ser un año para no estar a la defensiva, para no estar prevenidos, porque la prevención no te permite desarrollarte ni cumplir un propósito. Ahora vemos que Jesús también tuvo una actitud paciente. En medio del sufrimiento, en la prueba, Él estaba lleno de esperanza en medio de la bendición. Es decir, las pruebas son una oportunidad para que la grandeza de Dios sea manifestada en nuestra vida. Jesús tuvo pruebas, pero Él en la prueba fue paciente, es decir, nunca perdió la esperanza. De hecho, es la esperanza contra esperanza. Por eso necesitamos desarrollar esa paciencia. Cuando asumimos una actitud paciente, podemos emprender y podemos saber que vivimos mucho mejor, porque una impaciencia, una persona con una actitud impaciente nunca puede terminar lo que empieza, porque antes de empezarlo ya lo quiere terminar, pero se nos hace necesario tener paciencia. Él le tuvo paciencia a Jesús, ¿a quiénes? Primero le tuvo paciencia a sus discípulos, le tuvo paciencia a su equipo que él estaba preparando. ¿Por qué? Porque imagínense la osadía de Pedro. Señor, yo me hago matar por ti. Y cuando el Señor le dijo, Pedro, antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Es decir, él sabía lo que iba a pasar, pero le tenía paciencia a un Pedro. Imagínense los hijos del rayo, que cuando él los manda, ¿verdad?, a pasar por Samaria para que prepararan el animal en el cual él necesitaba montarse para entrar a Jerusalén. Ellos le dicen, Señor, si quiere manda rayos para que acaben a todos los samaritanos, porque ellos no eran amigos de los samaritanos. Y Jesús les tuvo que decir, a ver, Juan, pero ¿qué clase de espíritu tienes? ¿Qué es lo que yo te he enseñado? Llevas caminando conmigo 3 años y me estás diciendo que acabe con la gente, si yo vine a morir por la gente, vine a morir por todos. Pero entonces vemos que Jesús le tuvo paciencia a la bendición de sus discípulos. ¿Por qué? Porque su actitud siempre fue una actitud paciente. Se hace necesario que este año tengas más paciencia en tu casa, le tengas más paciencia a tu esposo, tenle más paciencia a tu esposa, tenle paciencia a tus hijos, ten paciencia, porque la paciencia, el tener una actitud paciente, desarrolla el fruto del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Se hace necesario que este año te determines a caminar más pacientemente, a tener una actitud de tranquilidad y de paz en medio de las circunstancias más difíciles. Pero otra actitud correcta de Jesús es que Él fue humilde, incluso en medio de la burla, el abuso y la hostilidad. Él no respondía con maldición, no amenazaba, sino encomendaba la causa a aquel que juzga justamente. Se hace necesario asumir esa actitud de humildad de Jesucristo. Se hace necesario ser humildes en medio del abuso, en medio de la hostilidad. Él no respondía con maldición. Si alguien lo maldecía, Él respondía con bendición. Se hace necesario bendecir aún a quienes nos maldigan. Se hace necesario asumir esa actitud de humildad, porque donde hay humildad hay crecimiento, donde hay humildad hay bendición. Pero también vemos otra actitud de Jesús, cero contencioso. Donde hay disensión hay división. La contienda trae espíritus de aflicción y de resentimiento. No podemos ser contenciosos. Donde hay contención hay maldición, porque hay atraso, hay conflicto. No podemos ser conflictivos. Jesús mantuvo una actitud perfecta. Fue cero contencioso, fue cero angustioso, es decir, Él no buscaba el conflicto, generaba paz,
porque Jesús estaba lleno de la presencia del Espíritu Santo, y donde está el Espíritu de Dios hay paz, hay libertad. Pero cuando asumimos esa actitud que por todo estamos peleando, armamos una contención de cualquier circunstancia, por todo estamos conflicteando, esa es una actitud incorrecta. Hay personas que inclusive dicen, no, pero es que yo le estoy diciendo la verdad, y arman un conflicto, se daña un ambiente de paz y de tranquilidad por la contención. Hay que cambiar esa actitud contenciosa, esa actitud malévola, esa actitud de conflicto, porque ahí no está la presencia de Dios. Y Jesús nunca tuvo esa actitud de contención. Cuando Él lo venían a atacar, Él respondía con sabiduría. Cuando les tuvo que decir a los fariseos, ustedes son una generación de víboras, ya era que la tenían montada, ya era que estaba supremamente, ¿verdad?, acosado por ellos. Y ni siquiera fue contencioso, les dijo la verdad, porque Él estaba hablando una verdad. Pero también sabemos que Jesús tuvo otra actitud, aprendiendo a hablar bien de los demás. Nunca me registra la palabra del Señor que Jesucristo habló mal de alguien. El problema del ser humano es que nos es muy fácil hablar mal de otros. Casi no nos confrontamos con nuestra propia viga. Es más fácil ver la paja que está en el ojo ajeno que la viga que está en nuestro propio ojo. Y muchas veces el evitar sacar la viga que está en nuestro propio ojo no nos permite ver la paja que está en el otro. Pero cuando sacamos la viga que está en nuestro propio ojo, vamos a poder ver la paja en el otro. Pero no podemos ver simplemente la paja en el otro sin estar viendo la viga en el nuestro. Y es que cuando aprendemos a hablar bien de los demás, hay algo que siempre digo, si no tenemos algo bueno que decir de otro, pues es mejor no decirlo. Es mejor muchas veces quedarnos callados, porque nos es muy fácil recordar todo lo malo que tengan los otros, en vez de estar recordando o exaltando lo bueno. De ahí la importancia de aprender a hablar bien, la importancia de aprender a referirnos. ¿Se hace necesario que digamos las cosas? Por supuesto que sí, pero tenemos que tener una actitud siempre de bondad, una actitud de hablar bien de los demás, evitando en toda situación, en todo aspecto de nuestra vida, hablar mal de otro. Jesús nunca tuvo una actitud, nunca rajó de nadie, nunca habló mal de nadie. Cuando Él venía y lo confrontaban, respondía, pero no me registra, nunca veo en la palabra del Señor que Jesús se haya sentado con otros a hablar mal de los discípulos, a hablar mal de los fariseos. Y nosotros tenemos que cambiar esa actitud, porque nos es muy fácil sentarnos a hablar de otros, criticar a otros, mirar el problema de otros, y todo el tiempo nos damos cuenta que pasamos toda una tarde hablando de otras personas, y pocas veces asumimos una actitud de decir, ¿y yo qué tengo que cambiar? Porque se nos hace muy fácil creer que somos muy buenos y que todos los demás son muy malos, que somos muy perfectos y que los demás tienen muchos defectos, y eso es una muy mala actitud. Esa actitud nunca la tuvo Jesús. Siempre la actitud de Jesús fue una actitud buena, fue una actitud correcta, fue una actitud de bondad, fue una actitud siempre de mansedumbre. Y un séptimo aspecto de la actitud, porque este es un año para cambiar de actitudes, y otra actitud es total actitud de servicio, no queriendo enseñorearse de los demás, sino más bien sirviendo en todo tiempo. Pablo habla más acerca de esta actitud, semejante a la de Cristo, en su carta a la iglesia de Éfeso. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojándonos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y en la santidad. Es bien importante tener una actitud siempre de servicio. En nuestro programa anterior veíamos las ventajas de servir, que hay una gran ventaja en servir en equipo, pero para poder nosotros, ¿verdad?, asumir una actitud de servicio,
tenemos que despojarnos de nuestro viejo hombre, tenemos que despojarnos de todas esas malas actitudes que tenemos una tendencia, una manera de vivir y no podemos servir como nosotros consideremos. Tenemos que servir con una nueva manera de vivir, y la nueva manera de vivir, ¿verdad?, nos la da Jesucristo, porque Él es el diseño, Él es el modelo. Por eso estamos iniciando un año donde tenemos que autoevaluarnos y decir, tenemos que cambiar de actitud en todos los aspectos de nuestra vida. Si tenemos esto en cuenta, amable audiencia, estos aspectos que Dios nos ha dado, tenlo por seguro que nuestra actitud va a ser diferente, va a ser una actitud que nos permita vivir cada día mejor, vivir con una actitud de restauración, con una buena actitud que nos va a permitir tener una muy buena vida. Estamos en estos tiempos de restauración, en la misión de restauración a las naciones Emmanuel, y hoy nuestro programa fue cambiando de actitud, que sea un año donde tengamos buenas actitudes. Dios les bendiga y muchas gracias.